Bueno, qué nervio igual este momento. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eso es irrelevante pensando en que esto puede ser escuchado en cualquier momento, en cualquier lugar, por cualquier persona. Eh, pero aquí estamos, el primer capítulo de Ornitorrinco Podcast, ¿ya? Una iniciativa que viene de Ornitorrinco Laboratorios ONG, en la cual básicamente es una conversación entre amigos, que siempre con el equipo que me acompaña, que los vamos a presentar en un ratito, hemos tenido esa sana costumbre de juntarnos a conversar. Cuando nos podíamos juntar en persona íbamos a comer algo, a tomar algo, y conversábamos de la vida, de muchas cosas, pero siempre girando en torno a esta temática que nos apasiona, que es la ciberseguridad. Y ahora que las reuniones son online y que es más fácil grabar, surgió la pregunta, oye, ¿por qué no nos grabamos? Y dijimos, ok, grabemos nuestras conversaciones, y así nace esta iniciativa, tan simple como eso, querer compartir con todos ustedes esta instancia íntima del equipo y estas reflexiones que nosotros hacemos. Un poquito contándoles qué es Ornitorrinco Labs y qué es esta iniciativa. Nosotros somos investigadores, somos académicos que nos dedicamos justamente a hacer investigación y generar conocimiento en estas temáticas, también todos consultores en seguridad de la información, ciberseguridad, continuidad del negocio, y también siempre todos estudiantes, siempre en constante aprendizaje. ¿Ya? Así que la idea de esto es poder compartir esta instancia íntima con el equipo. Somos 6 en total. En esta ocasión no nos está acompañando un miembro del equipo por temas, está atendiendo otras misiones, pero está en este momento con nosotros Carlos Ormeño, Freddy Gray, Reismari Armas y don Yamil Navarro. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal la semana? Súper bien. Aquí ahora digamos que un poquito más allá de la mitad de la semana, con bastante trabajo, pero igual dándonos siempre el tiempo para compartir y tratar de despejarnos de cierta forma un poco. Sí, buenísimo. Siempre son ricas esta instancia. Sí, más cerca del viernes que del lunes. Eso. Sí. Claro, uno así en la semana. Eso, claro, uno así en medio del desierto. Sí, buenísimo. Quería partir, bueno, justo coincide este estreno del Ornitorrinco Podcast con el mes de la ciberseguridad aquí en Chile. ¿Ya? Se fue dando de forma casual, ¿ya? Y para nosotros hay que decirlo, o sea, para nosotros esta es como la Navidad, yo siento por lo menos. Hay harto evento, la ciberseguridad y todo esto está muy, muy en la palestra, suena harto, hay harto contenido, hay mucha opinión, mucho conversatorio, uno se puede nutrir bastante, es como el mes peak de esta temática, porque claro, es así a nivel nacional, ¿ya? Y quería justamente partir tocando ese temita, y haciendo esta analogía que yo a veces lo siento como la Navidad. Si pudiéramos aprovechar este mes para pedir un deseo de ciberseguridad, ¿qué pedirían? No sé si no sé quién quiere partir. Carlito, ya tú que... Qué buena, es que me mataste con la pregunta, yo soy bien pidón. Nada, para mí, yo voy a decir que para mí en vez de Navidad, esto es como las fiestas patrias, eso es mi mes favorito del año, hay que decirlo, estoy de cumpleaños entre medio, el 18 es único, este año fue un poco distinto, pero bueno, igual fue bueno. Si pudiera pedir algo, yo creo que relacionado a seguridad, yo creo que me pasa más por el tema de privacidad, netamente. Que exista algo maduro relacionado a privacidad, porque eso abre un montón de cosas. Como si me tengo que ceñir a las temáticas de seguridad de la información, privacidad y las propiedades de la información, debería ir por ahí. Como que estemos maduros en ese ámbito. Yo creo que eso le asegura un montón de cosas a las personas, como primera cosa, y es bueno para todos. Si uno lo ve un poco más a mediano o largo plazo, eso es positivo para todo el mundo. Para las empresas, para los privados, para los públicos y para las personas sobre todo. Buenísimo. ¿A quién le pasáis la pelota? Le paso la pelota a doña Reismari. Ya. Bueno, yo creo que me inclinaría más con darle la importancia que se merece al tema de concientización y capacitación, no solamente a nivel técnico,
que igual muchos se enfocan en la parte técnica, que es súper importante porque es una responsabilidad muy grande que tienen los equipos técnicos y los equipos de seguridad al respecto, pero yo diría también darle la importancia y la seriedad que se necesita en la capacitación de las personas, de los usuarios, de que se entienda más allá y de que la seguridad no sea algo que, bueno, solamente lo hacemos acá, cumplimos con ciertas cosas, listo, chao, y el resto de la organización o de las empresas, colaboradores, independientemente de los roles donde se encuentren, que participen o lo que lleguen a hacer dentro de la organización, muchas veces no están enterados ni siquiera de cuáles son, digamos, los objetivos de la organización en cuanto a seguridad. Y que también se vea el tema de la seguridad de la información a nivel personal, a nivel de nosotros como personas, como individuos, cómo cuidarnos. Igual pasan muchas cosas que no solamente atacan a las organizaciones, sino a las personas. Al final, quienes componen una organización precisamente son personas. Eso sería. Buenísimo, buenísimo. ¿La pelota? ¿A La quién le pasáis la pelota pelota? a Yamil. ¿Ya? Muchas gracias. Mira, en mi caso, yo estoy un poco cercano de lo que decía Carlos, pero más que por la privacidad que también me interesa, yo pediría descentralización, porque, o sea, este tema de la convergencia de todo lo que es la plataforma TI, la infraestructura TI, en tan pocas manos, en tan pocos actores, o sea, está llevando a una asimetría muy grande entre las personas y los proveedores, o entre las empresas pequeñas y los proveedores. O sea, en el sentido de que ya uno no tiene como con quién negociar realmente un contrato de nada. O sea, estas son las condiciones de este proveedor, estas son las condiciones de este proveedor, estas son las condiciones de este proveedor, y un poco yo pediría la redescentralización, que hubiese más variedad de proveedores, más oportunidad de escoger y más oportunidad también de que se diferencien y entonces empiecen a apuntar a distintos nichos, a quienes están buscando, digamos, una seguridad más estricta, quienes están buscando una mayor disponibilidad, quienes están buscando mejores protecciones, no sé, anticensura, o sea, que haya espacio para la diferenciación y el poder de escoger. Tremendo, tremendo deseo. ¿La pelota? Se la paso a don Freddy. Muy bien, bueno, primero que todo, hola a todos y todas. A ver, si tuviese que pedir un deseo a la hada mágica de la ciberseguridad, para mí sería mayor sensibilidad por el lado de la conciencia en este tipo de temas a nivel individual, que básicamente se traduciría como una ampliación de conciencia individual en ciberseguridad. ¿Por qué motivo? Porque si uno logra justamente ese nivel individual de conciencia, lo que tiene más claridad es sobre los impactos. ¿A quién impacto con mis prácticas actuales de seguridad? Y por otro lado, esos impactos son impactos como lo vamos a estar viendo en el transcurso, yo creo que de estos episodios, esos impactos son impactos sistémicos. Por lo tanto, en ese escenario también hay un entendimiento que creo que vamos a ir madurando en el transcurso de los capítulos, que es que hoy día no existen naciones resilientes sin organizaciones resilientes, y no existen organizaciones resilientes sin personas o individuos resilientes. Por lo tanto, todo parte desde ahí, toda parte este cambio cultural o este cambio de hacer las cosas parte de nosotros, parte del individuo. Ese es mi deseo. Buenísimo. Tan bacanes los deseos, están para hacer ahí una lista, una carta al viejito Pascuero. Están muy buenos. Ahora, si me preguntan a mí, mi deseo es un poquito más, no sé, es un poquito más tangible. Yo lo que pediría, así, que
las organizaciones que tienen información o documentos o papers y que cobran por ellos, los liberen, así como estas promos de 1 minuto en el supermercado y agarra lo que podáis. Así que haya como un free de información por darle un día o 1 hora nomás y que podamos descargar y después consumir esa información sin problema. Ese sería mi deseo, ahí para curiosear. Tenemos Sci-Hub. También. Sí, pero hay algunas cosas que no están. Sin duda. Hay algunas cosas que no están, como los casos de HBR. Los casos de negocio no están ahí en... verdad. Entonces igual hay algunas cositas que yo, de hecho, voy a ser concreto, HBR libera... Claro, mándalo al tiro. Les mandamos el link cuando terminemos. Dale. No, y que también se da que de repente, bueno, nosotros estamos metidos en el medio académico, de repente la universidad dice, no, tienes acceso, traes la biblioteca como a la información. Entonces me digo, buenísimo, pero no hay triple. Y como que, oye, pero estás amarrando un poco las manos. O como cuando estaba haciendo el magíster, como que, bueno, lo que sí no tenemos es ACM. Y ACM era como, o sea, los mejores papers estaban ahí. Entonces fue como que, no, lo único que no tienes son los mejores papers. Del resto, lo que tú quieras. Sí, por ahí va mi deseo. Oye, y siguiendo un poco con esta temática del mes de la ciberseguridad y en esto que estábamos mencionando que hay harto evento, también ahí mencionar que el próximo martes hay un evento que es de la Fundación Sochisi, la Sociedad Chilena de Seguridad de la Información, en el cual vamos a estar participando con Freddy en una charla conjunta, que justamente va muy ligado con el deseo que pidió Freddy ahora en su carta a la mágica de la ciberseguridad. No sé, Freddy, si quería hacer un pequeño resumen y hacer una pequeña invitación a la gente al evento y a la charla. Bueno, recibimos y estamos muy agradecidos de la invitación por parte de Sochisi en esta nueva modalidad remota, virtual. Ya hemos estado en otras oportunidades colaborando como organización en estos procesos de sensibilización desde lo que nosotros hacemos, desde observar los procesos de construcción de la seguridad, y justamente es parte de ese proceso investigativo y consultivo el cual vamos a presentar el día martes con don Claudio Casado, el cual comprende, por un lado, nuestra forma de entender la seguridad y la ciberseguridad, toda esta mirada más sistémica o más cercana a lo sistémico, y por otro lado comprende todo lo que hemos venido reflexionando, que se ha ido traduciendo en herramientas y modos de implementación, y eso lo hemos ido desarrollando en organizaciones en el transcurso de estos últimos 7 años. Por lo tanto, es parte de un proceso serio, de un proceso también, por otro lado, que hemos invertido bastante tiempo en poder observar cómo la organización han ido construyendo seguridad y desde ahí poder también plantear otros tipos de mecanismos en los cuales nos podamos basar, en este caso, desde el lado de la ciencia. Sí, así que todos y todas cordialmente invitados a unirse a la conferencia. Tiene un montón de charlas demasiado entretenidas. Parte a las 3 de la tarde, termina, si no me equivoco, a las 6:30 o a las 7:30. Y es internacional, o sea, va a haber gente de España, de Latinoamérica y una buena instancia para compartir conocimiento. Voy a hacer las veces de público. ¿Tiene tracks? No tiene tracks. Es una línea y son, o sea, es esa tarde de conferencias y nosotros creo que vamos a las 18 horas y hay 3 charlas antes y hay un conversatorio. Van a las 18. Yo lo vi y ustedes van a las 18. Sí, y hay un conversatorio también al final. Claro, también hay un conversatorio. Sí. Bueno, hay reiterar los agradecimientos a la gente de Sochisi que se está haciendo cargo justamente también de este tipo de temática, empujando la ciberseguridad en el país. Y bueno, también agradecer a la gente de Willow Lab, organización que también genera contenido y sensibilización ya hacia los usuarios de este tipo de materias, también por el apoyo y por apañar justamente en esta actividad también. Claro. Donde hay que decir además, donde Don Robinson es parte
de los más antiguos también en esa organización. Sí, que harto bien le hace a todo. Así es. Así es. Exacto. Sí, una cosa que se me olvidó mencionar al principio cuando estábamos haciendo esta introducción, ya metiéndonos un poquito más en lo que nos convoca, en el podcast propiamente tal, es cómo se va a ir dando esta dinámica. Nosotros lo que hacemos es, elegimos un caso, ¿ya? Alguna situación de interés que haya afectado a alguna organización cuyos antecedentes sean públicos, y donde se haya visto involucrada la seguridad de la información, ciberseguridad o continuidad del negocio, y lo que hacemos es partir analizando ese caso. Y desde ahí la conversación va fluyendo sola porque ahí cada uno va aportando su experiencia, su vivencia, y todo lo que se pueda en esta instancia. Pero claro, siempre vamos a partir con alguna temática en particular, algún análisis de un caso, un análisis cronológico, cómo fue pasando, qué antecedentes hay, y desde ahí vamos a ir viendo temas como qué fue lo que falló, cómo se podría mejorar, qué lecciones se aprendieron a partir de ahí, qué cambios se generaron, los impactos, etcétera, etcétera. Y el caso que elegimos para el día de hoy es un caso, no de los más antiguos, pero sí un caso muy relevante en lo que tiene que ver con la exposición de este tipo de temáticas a nivel, yo diría, mundial. Elegimos para este primer capítulo el caso Target, ¿ya? Para contextualizar un poco, Target es un retail, ¿ya? Que en el periodo temporal en el cual se sitúa esto, o sea, nos tenemos que remontar a 2013, ¿ya? En ese periodo era el retail líder en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, claro, era la empresa que lideraba ese mercado, ¿ya? Y justamente lo que pasó, ¿ya? O lo que primero se supo de la notificación es que hubo una filtración de datos que incluía datos personales y datos de tarjetas de crédito, o sea, datos financieros también, ¿ya? De 40 millones de personas de Estados Unidos, lo que significaba prácticamente el 10% del mercado de tarjetas de débito y crédito de ese país, ¿ya? Lo cual no deja de ser un gran número, un 10% es bastante. ¿Ya? Pero ¿qué fue lo que pasó? Porque siempre en este tipo de casos hay que remontarse un poquito más atrás, unos meses y a veces unos años. ¿Ya? Todo parte un 13 de diciembre, ¿ya? Vísperas de Navidad, por lo tanto un periodo de operación de auge operacional de este tipo de empresas, este tipo de negocios, para la industria en general, pero especialmente para el retail. ¿Ya? Un 13 de diciembre del año 2013, la alta gerencia de Target se ve notificada por el organismo estatal de seguridad que hay cierto tipo de comportamiento malicioso transaccional. ¿Ya? Pues, si lo homologáramos a nuestra realidad, hubiera sido como que el CECIR de gobierno, el equipo de respuesta ante incidentes de ciberseguridad que tiene el gobierno de Chile, hubiese notificado a algún retail que están sucediendo transacciones que pueden ser fraudulentas o responden a algún comportamiento malicioso. ¿Ya? Se desatan las investigaciones, obviamente se disparan las alertas, etc. Y 6 días después, el 19 de diciembre, Target hace pública la brecha, ¿ya? Es decir, notifica a sus usuarios que sufrieron un incidente, que hay una exposición de datos, que fue lo que mencionamos recién, y desde ahí empieza la seguidilla de sucesos que como consecuencias inmediatas tuvo primero un desborde de la operación de todo lo que eran las áreas de atención al cliente y postventa. Obviamente, si te dicen que tus datos fueron expuestos y tus datos financieros, todos los clientes empezaron a llamar a Target, a esas dos áreas principalmente, para saber si sus tarjetas estaban a salvo, si su información se había visto involucrada en este caso. ¿Ya? ¿Qué más pasó? Obviamente Target se tuvo que comunicar con las entidades bancarias porque básicamente quien se hace cargo de las tarjetas filtradas son las entidades bancarias, ¿ya? Las entidades bancarias tuvieron que activar a su vez sus protocolos de respuesta ante este tipo de incidentes. Y obviamente el protocolo es bloquear las tarjetas, comunicarse con los clientes y reponer la tarjeta, y obviamente ese costo inmediatamente lo tuvo que empezar a asumir Target porque los bancos no iban a asumir el costo de la brecha que no fue por condiciones que ellos generaron. ¿Ya? Eso como consecuencia inmediata. Como consecuencias futuras o como consecuencias más a largo plazo, que se calcula el costo de cada tarjeta filtrada en $2,5, ya estamos hablando de una filtración de 40 millones, ya, así que hay que solamente hacer la multiplicación para estimar un costo.
los resultados de Target en ese periodo, que es de lo más crítico operacionalmente, porque es cuando más genera ganancias de ese tipo de negocios, disminuyeron un 46%, ¿ya? Lo cual no deja de ser, o sea, no es para nada menor, ¿ya? Y si uno lo ve a más largo plazo, como una consecuencia también de esta brecha, es que la inversión al año siguiente para poder mejorar la seguridad de los puntos de venta, ¿ya? O POS, por su sigla en inglés, Point of Sale, ya que es donde uno pasa la tarjeta cuando compra a través de este medio de pago, la inversión para mejorar la seguridad de ese punto en particular fue de 100 millones, ya pensando en que la brecha se generó ahí. ¿Ya? Si nos vamos un poquito más atrás y vemos la historia, yo les decía que hay que remontarse quizá unos meses más atrás, cuando uno, a partir de cuando se notifica la brecha, claro, uno empieza a ver ciertos antecedentes que son muy interesantes. ¿Ya? Bueno, en ese momento, 2013, antes de la brecha, Target era reconocido en Estados Unidos completo y en la industria del retail por ser una de las más completas en lo que es seguridad y por tener una de las inversiones más fuertes para asegurar su infraestructura, para asegurar la información y por tener una inversión más grande dentro del mercado para esta temática. Por ejemplo, en mayo de ese mismo año, se hizo una inversión de 1.6 millones de dólares por comprar un dispositivo de detección ya de los líderes de mercado para justamente realizar monitoreos y detectar actividades fraudulentas dentro de la infraestructura. Y en septiembre, poquitos meses después, y poquitos meses también antes de la brecha, Target obtiene una certificación relacionada con la seguridad de los medios de pago, ya que es la de PCI, que es un estándar, ya que significa Pay Card Industry, ¿ya? Y desde ahí se desprenden varias certificaciones, por ejemplo está PCI DSS, que sería Payment Card Industry Data Security Standard, ya que es la certificación que obtuvo Target en septiembre. ¿Ya? Después de esto, se estima que los atacantes usaron una anatomía, o sea, ejecutaron pasos ya conocidos, ya, o sea, no era nada nuevo lo que hicieron los atacantes, y inyectaron un software malicioso que robaba datos en los puntos de pago, ¿ya? En los POS, ¿ya? Y que hicieron las pruebas entre el 15 de noviembre y el 27 de noviembre. ¿Ya? Y después del 27 de noviembre, hasta que se detectó la brecha, estuvieron aplicando ya, robando los datos in situ. ¿Vale? Pero también dato curioso es que un poquito después de que se hicieron las pruebas y durante esta ejecución, este dispositivo de 1.6 millones de dólares tiró una alerta, pero que no fue tomada en cuenta por la organización. Y eso impidió que se pudiera detectar el ataque de forma más proactiva, digamos, sino que tuvo que venir una notificación desde el exterior. Y ese es el primer punto con el cual quería partir, que fue lo primero que llama la atención cuando uno revisa la información. Un equipo de organismo de Estado, de gobierno, que notifica a un privado de que hay un comportamiento malicioso o transacciones fraudulentas. ¿Ya? No sé ahí, Yamil, con tu experiencia que tienes en este tipo de organizaciones, ya tú tenías experiencia en el CECIR de Venezuela, ¿cómo ves tú esa participación? Seguro que aquí en Chile estamos muy lejos, ¿qué se requiere para poder llegar a ese nivel? Ya, porque si no hubiera sido por esa notificación, hubiera sido mucho más el tiempo que se tarda la organización en detectar la brecha. ¿Cómo has visto esto desde tu experiencia en esta área específica? Mira, yo diría que en el caso chileno, ya por lo menos el CECIRT está emitiendo ciertas alertas de seguridad. O sea, ya por ahí está como el nivel, al menos nivel 1 de madurez. O sea, están creando las alertas de seguridad. Yo creo que lo que tocaría trabajar en ese sentido es en la difusión de esas alertas de seguridad, porque, o sea, si bien Target era una empresa grande, o sea, un retail grande, un retail de esa magnitud, aquí en Chile, yo creo que está recibiendo esos boletines de parte del CECIRT, pero sería bueno, digamos, hacer el trabajo de que esta información se democratice un poco más y también le llegue a muchas empresas, o sea, empresas que tengan por lo menos un departamento de seguridad de la información, que haya, digamos, ciertas facilidades en ese sentido. Lo que sí creo que habría que trabajar un poco más es en cuanto a las fuentes de información, que actualmente el CECIRT se nutre bastante el tráfico
a las instituciones públicas. Ahí toca crecer hacia el lado privado. Igual es un tema que hay que hacerlo progresivamente, o sea, no es cuestión de cubrir todas las empresas de una vez, pero si hasta el lado público, de repente el siguiente paso sea buscar el tema de las infraestructuras críticas de la nación, entonces cubrir todo lo que sean los servicios básicos, la electricidad, internet, agua, hospitales, clínicas, e ir como aumentando el espectro, ir creando precisamente los acuerdos para tener acceso a la información y poder suplir un poco esto que ya hay un poco acá, de que dentro de una misma industria ya hay ciertos espacios de encuentro entre los CISOs, que una misma industria se encuentran, intercambian información. Yo creo que eso también se le puede dar más potencia, y el Estado chileno haría bien siguiendo la política de ciberseguridad que tiene ya, es del periodo pasado, si mal no recuerdo. La Sí, de política, 2018. Sí, 2018. Fue durante la presidencia anterior. Creo que se enmarca bastante dentro de ese tipo de esfuerzo. Y eso es lo que habría que hacer para impulsar. Desde mi experiencia, esa es como la ruta que uno como ser se va trazando para ir creciendo de lo público a lo privado, para realmente, o sea, el final es proteger a la gente. Y Claro. la gente, pues, se ve afectada cuando se queda sin electricidad, se ve afectada cuando, no sé, le invaden el país, pero también se ve afectada cuando le roban la información o le roban el dinero, eh, o, los, o sus datos personales. Entonces, Claro. eso. Sí, ahí O hay un interrupción de los poquito, servicios. claro, exacto. Hay un poquito para contextualizar. CISO significa Chief Information Security Officer, que es digamos, el nombre tradicional que se le da al cargo que es responsable de la seguridad de la información dentro de una organización. Por ejemplo, en organismos del Estado acá en Chile es el encargado o encargada de seguridad. En español a veces se abrevia como OSI, que es Oficial de Seguridad de la Información, pero generalmente nos referimos a CISO, a la persona que lidera la seguridad de la información dentro de una organización. Y ya a mí lo que hace referencia es que hay ciertas industrias que ya se juntan y hacen como un comité de CISOs, en los cuales se comparten información y van generando tracción en lo que es asegurar las empresas que conforman una industria en particular. Y justamente eso es súper interesante, Yamil, lo que mencionáis también ligándolo a el tema de la difusión de las notificaciones que tiene hoy en día el CECIR de gobierno, porque si uno revisa la buena práctica, por ejemplo, hay controles específicos que siempre hablan de, por ejemplo, contacto con autoridades o contacto con grupos de interés, ya que es justamente eso, el estar suscrito a recibir notificaciones de autoridades como un CECIR de gobierno o un organismo de Estado que realiza notificaciones de posibles vectores de ataque o posibles incidentes que se podrían ir desencadenando. Y también el control o el punto de la buena práctica que hace referencia a estas reuniones de CISO es el contacto con grupos de interés. O sea, juntarse, comunicarse para compartir experiencias y así todos ir subiendo de manera homologada el nivel de madurez. Y también me pareció súper interesante esto que mencionaste, Yamil, de trabajar en las fuentes de información hoy en día. Claro, para poder ir haciendo este escalamiento en ir abarcando un poco la parte privada o la infraestructura que tiene que ver con la parte privada, hay que tener definido hay que tener definida la infraestructura crítica, ¿ya? Porque obviamente el CECIR no va a poder monitorear todo, ¿ya? Y en este punto hay algo muy particular también del caso, que es esto que Target recibe una alerta de una herramienta adquirida, ya que era para monitorear y detectar de que había actividad fraudulenta, pero no fue tomada en cuenta. Entonces ahí también la pregunta es, ¿por qué no fue tomada en cuenta? ¿Ya? Ligarlo un poco con esto de la infraestructura crítica. ¿Qué es la infraestructura crítica y por qué nos sirve tanto y por qué es la base para poder tener efectividad cuando construimos seguridad de la información? No sé, Freddy, ahí sí quería explayarte un poquito en esta parte de lo más crítico y por qué enfocarse en ello cuando uno está construyendo seguridad de la información. Ok, mira, para poder referenciar específicamente el caso, cuando se hicieron los análisis forenses,
se determinó justamente, como tú bien lo decías, que por un lado había una herramienta de monitoreo, y esa herramienta de monitoreo efectivamente detectó, en este caso, el movimiento o uno de los movimientos del ataque. Y por otro lado, había también una herramienta antivirus, la cual detectó uno de los malware, que en este caso estaba implantado en los dispositivos, los POS. Hay que entender acá que está el dispositivo POS, el cual estaba infectado, se realizaba la transacción y este mandaba la información a un servidor central que estaba en la misma organización, y ese hacía el command and control con el exterior. Por lo tanto, eso uno se pregunta, bueno, si estaban esas herramientas, si lo detectaron efectivamente, porque las herramientas efectivamente funcionan, ¿qué es lo que pasó? Y claro, cuando uno se va al customizado, en este caso, de este tipo de alerta, lo que uno se encuentra es que las herramientas muchas veces no están estructuradas de tal modo y que puedan responder a lo más crítico de la organización. Y eso no es una problemática de la herramienta, eso tiene que ver con el poder que cada uno le otorga a la herramienta. En este caso, básicamente lo que vemos o lo que hemos ido viendo también es que hay un grupo de usuarios que entiende que muchas veces esta herramienta es la bala de plata para sus problemas de ciberseguridad o seguridad de la información. Y de hecho no es así. La herramienta hoy día es un apalancador y funciona de una manera más óptima en función de cómo apalanca en definitiva esta herramienta el riesgo de los activos de información más críticos, de la tecnología más crítica. Por lo tanto, en ese escenario uno no puede monitorear todo. En la organización no todo es crítico, y eso es lo primero que debemos entender. Por lo tanto, si en la organización no todo es crítico, lo primero que debiésemos hacer es determinar dónde está lo más crítico. Para nosotros lo hemos ido descubriendo a través de la cadena de valor del negocio. El poder identificar cuáles son los procesos claves constitutivos de la cadena de valor, saber que bajo esa cadena viven activos de información. Esos activos de información fluyen por diferentes procesos. Esos activos de información están apalancados por tecnología. Esos activos de información se relacionan con personas, con funciones dentro de la organización. Y cuando tenemos ese primer mapa del estado del arte acerca de cómo se producen esas comunicaciones y esos flujos, recién ahí podemos identificar este primer escenario en donde la organización debe decidir por una función de riesgo dónde está lo más crítico. Y en función de eso más crítico, se debiesen estructurar todos los mecanismos de gestión de la seguridad, que para este caso serían estos mecanismos más asociados al monitoreo y a la respuesta frente a un incidente. Claro, y ahí, bueno, el poder definir dónde está lo más crítico, poder tener este mapa, ¿ya? O esta visión de dónde está lo más crítico para mi organización, me va a permitir enfocar los recursos en lo que es realmente importante, ¿ya? Porque claro, lo que es más crítico para mi organización va a estar sujeto al mayor riesgo, ¿ya? Entonces, eso me va a permitir generar un ambiente de control más coherente, distribuir bien los esfuerzos y los recursos que siempre son limitados, ¿ya? Y desde ahí poder gestionar mucho mejor si es que voy a hacer una inversión o en verdad validar más si es que voy a tener un buen retorno sobre inversión de una herramienta que estoy adquiriendo. ¿Ya? Básicamente, si es que la herramienta va a ser efectiva o no, me va a indicar si es que voy a tener un retorno sobre inversión algún día, y para poder saber si es que está siendo eficiente o no, tiene que estar sujeta a este alcance, no se puede monitorear todo. Y claro, cuando uno ve la construcción del ambiente de control y que la tecnología por sí sola no hace seguridad, a mí a veces me salta la pregunta. Nosotros hablamos por el lado de seguridad de la información, de activos de información, y entendemos eso como la información per se, independiente del medio o del formato en el cual se encuentre. Ya estamos hablando de la información, ¿sí? Disculpa, ahí con respecto a los activos de información, me gustaría que igual ampliáramos un poco, porque normalmente digamos, cuando estamos haciendo consultoría, las organizaciones o los roles con los que estamos conversando no trabajan mucho con este término y siempre nos piden ejemplos.
de activos de información. Entonces, activos de información puede ser una base de datos con los datos, digamos, más importantes, los datos de los clientes de la organización, el know-how, información, qué sé yo, contable o administrativa, claro. Datos de los colaboradores de la organización, información, digamos, confidencial, que la organización no quiere divulgar o pretende tener resguardada en diferentes tecnologías, diferentes, digamos, formatos, como dices tú. Entonces, como para ampliar un poquito más ahí, lo que serían los ejemplos de los activos de información que siempre nos están preguntando. Sí, mira, ahí lo primero que hay que entender es que un activo es algo que tiene valor para la organización, ¿ya? Desde el punto de vista financiero hay activos físicos, ¿ya? Que tienen un valor para la organización y hay temas de depreciación y temas contables y financieros. Cuando hablamos de un activo de información, nos referimos a la información per se, independiente del medio y o del formato en el cual se encuentre. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de datos, son los datos que son almacenados en una base de datos, que ya pasa a ser un medio. ¿Ya? Si hablamos de, por ejemplo, no sé, el listado de clientes, el activo de información es la lista de los clientes, que puede estar en un Excel y después pasar a lo mejor a un Word y vamos a tener el mismo activo de información replicado en 2 formatos, ¿ya? Y que puede estar en el repositorio compartido de la organización, que ya pasa a ser el medio, y también puede estar en el computador de la persona de recursos humanos, que te pasa a ser otro medio. Entonces, en función del valor que va teniendo estos diferentes activos, porque claro, pueden haber activos que la organización diga se pueden divulgar sin problemas, son públicos, o puede haber activos que la organización diga no, esto no se puede divulgar porque hay información estratégica. A esos activos que tienen mayor valor se les va a poner un ambiente de control para poder resguardarlos y poder cuidar de, primero, su confidencialidad, es decir, que no se divulguen sin permiso, digamos, o que no se divulguen a las personas que no son indicadas, su integridad, es decir, que no sean modificados sin la autorización debida y sin la trazabilidad debida, y su disponibilidad, es decir, que estén disponibles para cuando se requieran, ¿ya? Y generalmente se empieza a añadir un cuarto dominio, que es la privacidad, que tiene que ver con todo lo que son los datos personales, y ahí quería ahondar en un tema, porque claro, uno identifica lo más crítico. Dentro de eso yo voy a tener activos de información, que van a ser algunos más críticos que otros, y también voy a tener datos personales, y eso abre como un submundo, ¿ya? Y un mundo que yo creo que va como en paralelo con la organización. Es decir, yo monto un ambiente de control para proteger los activos de información, pero ese mismo ambiente de control me va a servir para proteger la privacidad de la información, ¿ya? Es decir, yo protejo la privacidad de la misma forma en que protejo las otras dimensiones que acabamos de conversar. Carlito, yo sé que te hayas estado metiendo un poco más en ese mundo últimamente, entonces no sé si quieres ahondar en esta como diferenciación o en este solapamiento que hay entre estas dos áreas, que a veces también es un poco confusa. Sí, yo creo que lo primero es que la seguridad de la información igualmente se puede homologar un poco a la vida, hay que decirlo de esta manera. O sea, las organizaciones no parten siendo seguras, para bien o para mal. Uno puede de una visión más crítica, indicar que no se empieza de esa manera, por distintos motivos. Y está bien, o sea, primero vamos a funcionar y después vemos si es seguro. Ese es el pensamiento común y silvestre. Y desde ahí me tomo de lo que decía Freddy hace un rato, que efectivamente los activos de información, los activos, la palabra activo viene más legado, viene el legado de la parte contable de los activos, es decir, lo que ingresa, lo que tiene valor para la organización. Pero al igual que en la vida, no todo es crítico. Y donde se hace esa separación, viene dado cuando uno define lo más crítico en base a lo que es importante para que tu negocio siga funcionando. Y si es importante para que tu negocio siga funcionando, significa que existen riesgos asociados a ese activo. Y si hay un riesgo, la seguridad de la información tiene algo que decir. Si no hay un riesgo de por medio, no es necesario que haya seguridad de la información. Pues. Es así de simple. Nosotros, siempre que hablamos de seguridad de la información o ciberseguridad, lo que hay por debajo de eso es gestión de riesgos, independiente del ámbito. Y en la vida es lo mismo. Y eso se ve sometido a una serie de factores. Una serie de factores que, en este caso, involucran a la información. Por eso hablamos de activos de información y por eso lo que se protege son las propiedades de la información, que como tú las mencionabas muy bien hace un momento. Yo creo que desde la privacidad, llamémoslo de esta manera, la privacidad tiene un alcance más amplio en el sentido de que la privacidad está ligada a la persona y a los derechos que la persona debiese tener
sobre su privacidad, por lo menos en el ámbito de lo que estamos hablando en este momento. Y desde ahí hay varias cosas, porque se puede entender que confidencialidad igual a privacidad y no son lo mismo. La privacidad, lamentablemente en Chile aún no está muy regulada. Hay ciertas regulaciones sobre el derecho a la vida privada, también por ahí hace un tiempo constitucionalmente se agrega el derecho a la privacidad, pero en un aspecto mucho más amplio, por supuesto, pero lo que hay que decir es que hoy, en el país al menos, tú igualmente no tienes certeza de la privacidad de tu información y qué uso se le da a tu información. Y eso es súper relevante en el ámbito en el que nos movemos, porque no hay que olvidar que, dado la situación de pandemia y dado también lo que viene ocurriendo con la transformación digital y con la digitalización de los procesos en general, la privacidad toma cada vez más relevancia. O sea, ¿cómo tú le aseguras, mediante la digitalización de toda la información y de todos los procesos, que para allá va la cosa no va hacia el papel, va a terminar de concretarse hacia la digitalización? ¿Cómo le damos certeza a los ciudadanos? ¿Cómo nos damos certeza, mejor dicho, de que las organizaciones están haciendo lo que corresponde desde un punto de vista ético, pero también desde un punto de vista operacional? Y por otro lado, que quien sea el ente regulador, sea estatal o sea un privado o algún híbrido, tiene también los dos poderes. Por un lado, la forma de poder sancionar, que quiere decir que siempre se habla mucho del modelo sancionatorio, pero también la forma de poder, en este caso, controlar, no solamente el sancionar, sino también cómo nosotros regulamos y controlamos sobre esa regulación que efectivamente la información se mantiene privada. Ese es un punto clave y que lamentablemente hoy día, a mí por lo menos, que estoy metido en este campo, todavía tengo una nebulosa respecto a cuáles son las reales medidas que uno como ciudadano puede tener y qué tan efectivas son. ¿Entiendes? O sea, uno puede estar muy ligado al tema de la privacidad y entenderla, lo que queráis, pero lo que debe llegar finalmente es que el ciudadano a pie, el ciudadano que está en todas las casas o en todo lo que nos están escuchando, pueda entender cuáles son sus derechos respecto a la privacidad. Y eso hoy lamentablemente no está puesto en la palestra, pero sí está puesto en la palestra todo lo que tiene que ver con digitalización, transformación digital, que vamos hacia un mundo digital, y esto es tan relevante como eso. Entonces, eso es un punto que es súper importante mencionar, por lo menos desde mi perspectiva como ciudadano, más que como alguien que trabaja y que está muy ligado a las temáticas de tecnologías de información y seguridad de la información en general. Sí, totalmente. Y ahí un poquito complementando para hacer esta diferenciación entre privacidad y confidencialidad, que es generalmente los dominios que más se solapan en estas conversaciones, y que claramente fue algo que a nosotros, cuando empezamos a incorporar la privacidad en todo lo que es cuando construimos ambientes de control o cuando apoyamos a diferentes empresas, también nos costaba a nosotros hacer esa diferenciación, es decir, ¿dónde divido yo esto? Y hay un ejemplo que a mí me quedó muy claro de una experiencia, y que es que, por ejemplo, son los resultados, o sea, por ley hay mucha información de las entidades públicas que es pública, o sea, uno por ley de transparencia puede pedir información y te la tienen que dar, ¿ya? Pero eso también tiene que resguardar ciertos niveles de confidencialidad y privacidad. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, muy claro, o sea, con lo que a mí me quedó muy claro, son los resultados del CIMSE. ¿Ya? Los resultados del CIMSE son públicos. O sea, uno puede pedirlos por ley de, o sea, hay una parte que es pública que se publica, de hecho, valga la redundancia, de nuevo. Y hay otra porción que uno la puede pedir por ley de transparencia y te la dan, ¿ya? Y ahí estamos hablando de dos niveles de confidencialidad distintos. Pero estos datos o esta información nunca puede llevar a una individualización de los resultados. Es decir, es pública la información, pero nunca tú puedes llegar a decir con esa información, Claudio tuvo tal puntaje y Freddy tuvo este otro, o sea, a Claudio le fue mejor, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre confidencialidad y privacidad. Tú puedes tener un nivel de confidencialidad público, que todo el mundo puede obtener esa información, pero no puedes entregar los datos privados asociados a esa información. Y ahí es donde tú tienes totalmente separados esas dos dimensiones, ¿ya? Un poquito porque la privacidad es sumamente relevante y la vamos a tocar durante la mayoría de los casos, porque generalmente cuando ocurre un incidente, digamos, entre comillas, el escándalo se desata porque hay datos personales involucrados. O sea, las grandes brechas que son publicadas y que salen en las noticias y todo es porque hay datos de clientes o tarjetas de clientes. Entonces, claro, la privacidad es lo que lanza a la fama el incidente.
Hay otros incidentes que no involucran datos personales, sí han afectado organizaciones, pero que no tienen que no son tan bullados, porque no está esta dimensión siendo vulnerada. Entonces, de ahí que lo que dice Carlos tiene mucho sentido. O sea, la privacidad pasa a ser a lo mejor, punto de quiebre en el cual se tiene que abrir este otro mundo y empezar a ver también para que las personas sepamos cuáles son nuestros deberes y derechos con relación a estos datos. ¿Ya? Sin duda, ahí suelo complementar que, claro, la confidencialidad, llamémoslo así, requiere de antemano estrategias de protección. Esas estrategias de protección comúnmente, o en gran parte de los casos, fuera del ámbito normativo, el ámbito de gestión, que tiene que ver con los procesos que dan vida a la posibilidad de poder proteger información, desde el punto de vista duro se refiere a la criptografía. Sin embargo, la privacidad, como tú muy bien dices, tiene que ver con la identificación de datos personales. Pero ahí también hay que hacer una separación, y que no es un sinónimo la privacidad de la información con que la información no se comparte. Hay maneras, hay estrategias, hay métodos para poder compartir información, pero esa información no debe ser reidentificable. Es decir, esa información, antes de ser compartida, como volviendo al punto de la digitalización y que los sistemas ojalá funcionaran mancomunados en muchas formas, pero sin pasar a llevar la privacidad. Es decir, tú podrías tener, por ejemplo, información de data médica que pueda ser compartida con un tercero, pero de manera anonimizada. ¿Para qué? Para hacer ciencia, para poder mezclarla con otro tipo de información. Imagínate un caso donde tú digas, ¿sabéis que tenemos un alza de brotes de tal enfermedad o de tal infección en una zona determinada del país? No necesitáis saber quiénes son. Y existen también herramientas estadísticas que te permiten conocer si un dato puede ser reidentificable o no. Hay varios métodos. Sin embargo, eso tú lo puedes mezclar con otras cosas, por ejemplo, con alimentación, con que se puso una planta de algún tipo de forma cercana a donde está el foco de infección. Y de esa manera podía hacer ciencia, podía ayudar a la gente, y estáis compartiendo información, pero sin pasar a llevar los derechos de privacidad de las personas. Tiene un tremendo potencial, y a mi modo de ver las cosas, va a ser el gran tema de hablar de aquí a los próximos 10 años. Pero sí, nunca debemos perder de vista que lo más importante acá es la privacidad de la gente. Nunca puede pasarse a llevar ni colindar con los objetivos económicos ni los objetivos de grandes corporaciones. O sea, hay un derecho ahí, y que nosotros tenemos que hacernos conscientes que tenemos el derecho a la privacidad. Sí, y eso es clave, sobre todo en la situación en la que estamos hoy día, que se presta para mucho, porque uno puede decir, sí, hoy estamos en una situación de pandemia y tal vez es objetable el hecho de que donde hay una persona contagiada debe ser identificable por todos para poder tener cuidado. No, en ningún caso, estáis pasando a llevar el derecho del otro. Y así un montón de casos. Pero eso no quita que deban existir formas de poder compartir información. Sí, obvio, sí. Hoy en día existen los mecanismos, solamente que hay que ser consciente de la relevancia que tiene esta temática e implementarlos en esta definición de qué es lo más crítico, pues no vaya a andar anonimizando toda la información que tenía en la organización. O sea, volvemos siempre a la parte que es enfocar los esfuerzos en lo que es más crítico y lo que te podría generar un mayor impacto. ¿Ya? Claro. Y sobre eso quería hacerle de nuevo doble clic a ese punto, porque claro, al principio cuando estábamos haciendo esta pequeña reseña del caso, comentábamos, Target en ese momento era líder en la industria en inversión para proteger la información. ¿Ya? Entonces, presupuesto se liberaba por la organización en ese tiempo para poder gestionar los riesgos, básicamente. Eso es lo que se pensaba que se estaba haciendo. ¿Ya? Y justamente ahí podemos encontrar una pequeña brecha, ¿ya? No de seguridad, sino que una pequeña brecha entre, ok, tenemos presupuesto, pero se concretó el riesgo, pese a que desembolsamos 1.6 millones de dólares en una tecnología. Claro. ¿Ya? Entonces, dale, Yamil. Es que, bueno, unas cosas que quería comentar sobre eso es que, bueno, son dos cositas. Uno, el tema de una mentalidad totémica respecto a la ciberseguridad, y otra cosa es, o sea, la diferencia entre hacer el trabajo divertido y hacer el trabajo aburrido. Entonces, con la mentalidad totémica, lo que me refiero es que, o sea, la ciberseguridad igual ha pasado por esta serie de tótems que han sido como que, este es el amuleto que realmente nos va a mantener seguros. Es decir, los antivirus, los firewalls, o ahora es que sí, tener machine learning o hacer, no sé, ciertos procesos. Y no es así, o sea,
lo que quiero decir no es que no lo hagan, no es que no lo tengan, es que, como dicen por lo menos los estadounidenses respecto al tema de las armas, que dicen, no, las pistolas no matan gente, la gente mata gente. Entonces, en este sentido, o sea, lo que protege a la organización no son las herramientas, o sea, es que las personas, que los equipos, que la organización sean efectivos, no la herramienta por sí sola. Porque entonces tenemos, por ejemplo, clientes o empresas o personas que uno conoce, entonces dicen, no, nosotros estamos bien porque tenemos los logs. Entonces, pero los revisas. No, ese no es el control no es tener logs, el control es revisar los logs. O si no, uno dice, mira, pero ¿y si te llega un ransomware? No, nosotros tenemos respaldo. ¿Y lo has probado? No, o sea, tener respaldo no es el control es poder volver a operar a partir de los respaldos. Y lo mismo con los antivirus, no es como que, compré licencias, no, los instalé, no, o sea, se usa, o sea, se ejecuta el análisis de malware cuando tiene que ejecutarse, ese es el control. Y en el caso de Target, el control claramente no era sencillamente pagar un sistema carísimo de monitoreo, no es que no lo hagan, es que el control era pescar las alertas, hacerles caso, estar pendientes, gestionarlas. Esa era la gracia, ese era el proceso que esta herramienta debía apalancar, facilitarle al equipo de monitoreo responder a las alertas. Pero si lo que haces es lanzarle dinero y ya, pero no aumenta la efectividad de tu equipo, no aumenta la productividad, no aumenta el resultado que pueden dar, realmente no estás haciendo el resultado, no basta la herramienta. Y lo otro... ¿Sí? Disculpa. Eso es algo que quería comentar algo ahí porque sí, casi siempre, para no decir en su totalidad, al 100%, pero sí se ve muchísimo cuando tú vas a visitar a alguien, cuando tú vas a mostrar alguna, quizás, mira, en el caso más comercial, que es lo que llevo yo, es lo que te responde muchas veces las organizaciones. Oye, mira, yo tengo todo esto, como dices tú, toda esta infraestructura y depositan toda la confianza sobre un equipo, sobre un servicio tercerizado quizás nada más, en cierto aspecto, pero no se está revisando exactamente lo que nos comentaba Freddy en un inicio, que es cómo yo establezco o cómo yo sé específicamente qué es lo que tengo que cuidar, dónde específicamente están los riesgos y dónde específicamente está lo más preciado de la organización. Entonces, creen muchas veces que por tener cierta tecnología ya todo está ahí. Y no, o sea, no se está viendo exactamente estratégicamente qué es lo que se tiene que proteger o qué es lo que le funciona específicamente a los objetivos del negocio. Entonces, quería hacer como un punto importante ahí, específicamente por eso, de lo que tú estás comentando, y que es algo que en la práctica, en el mercado, cuando tú sales a conversar con empresas de diferentes rubros, muchos dicen lo mismo, muchos depositan muchísima confianza o gran porcentaje de la confianza en la infraestructura que tienen. Y quería también avanzar con el segundo puntito, antes de ya soltar la palabra, y era, o sea, el tema del trabajo divertido versus el trabajo aburrido. Y es que entonces, por ejemplo, llegan, o sea, uno es el director de protección de la información, o el director de gestión de la información, o el CISO, el oficial de seguridad de la información de la institución. Entonces decir, vamos a adquirir esta plataforma que es lo último que hay, tiene Machine Learning, tiene, no sé, tecnología israelí, y aparte tiene, no sé, todo esto. Entonces, buenísimo. El cuadrante Gartner. Claro. Pero entonces luego llega el momento de, no sé, y que bueno, pero entonces y el soporte, no, eso es muy caro. O no, mira, y para capacitar a los empleados, no, yo no voy a estar gastando ahorita en capacitaciones porque el presupuesto está ajustado. Entonces, he visto muchas veces plataformas en las que se gastan millones de dólares para las cuales luego no quieren pagar cursos para los empleados de miles de dólares. Y también se ve que se hace como este esfuerzo inicial que luego no se le hace seguimiento. Entonces, se hace una migración pero luego no, de sistema operativo, pero luego no se hace el parchado. En este caso,
se compra toda esta infraestructura o todo este servicio y luego se ignora las alertas que te provee el servicio. Entonces, o sea, realmente se hace nada más la parte divertida porque el otro es aburrido. Y para entrar en más detalle en lo que pasó en Target, o sea, lo que pasó fue que fue hackeado un proveedor de Target que tenía acceso a la red local, y ese proveedor lo que hacía era mantenimiento de los aires acondicionados. Y no sé, tenía como una VPN, algo así. Y a la red a la que él llegaba era una red en la cual estaban los puntos de venta. Entonces, aquí realmente esto se pudo haber solucionado haciendo un control de cambios para segmentar la red o mantener bien restringido a este acceso que se dio. Y realmente, ¿qué más aburrido que un comité de control de cambios o un CAP? O sea, eso es un trabajo, o sea, no nada más es llegar, es como que, pero es lo que había que hacer. Eso hubiera protegido a Target, ese trabajo aburrido que no se hizo. Habría que buscar la forma de que ese trabajo aburrido no sea tan aburrido. Sí, sin duda. Algo hay que hacer ahí. Una galletita en la sesión de cambio, que sea. Sí, mira, yo en base a lo que están comentando, a mí lo que me aparece, y ahí lo relaciono también con la sesión que se dio la semana pasada en la Cámara de Diputados, en donde se discutió la ley de delito informático. Y lo relaciona también con lo que sucedió hoy día de abrir el mes de la ciberseguridad en el Senado, y obviamente también sabiendo ahí todas las iniciativas que se han ido generando. Sin duda que cuando nosotros comenzamos a analizar cómo hoy día se construye seguridad, mientras no exista esta sensibilidad o autonomía reflexiva ahí de cada persona, difícilmente vamos a poder avanzar en este tipo de temas. Por lo tanto, lo que generalmente realizan las naciones y las organizaciones es poder regular esto. Y la regulación tiene que ver básicamente en donde uno coloca los incentivos. Y en estos casos, y no solamente en estos casos, no solamente en el caso Target, sean en otro tipo de casos, yo me pregunto dónde queda la responsabilidad, en este caso, de la alta dirección y los dueños, en este caso, de las organizaciones. ¿Por qué digo, por qué justamente me refiero a eso? Porque hoy día se está discutiendo esta ley la nueva ley de delitos informáticos, que si uno hace un poco de historia, en el año 93 fuimos pioneros en sacar una legislación al respecto, que es la legislación que actualmente está vigente para un mundo totalmente distinto. Y esta ley específicamente se basa hoy día en el Convenio de Budapest, que nace como el 2001, y en el 2003 Chile se adhiere con ciertos compromisos. Y dentro de esos compromisos es justamente comenzar a cambiar la institucionalidad para poder perseguir estos delitos que son delitos mundiales, y básicamente incentivar desde ahí también la colaboración en este tipo de temas. Y me llama la atención que la discusión, o uno de los puntos centrales de la discusión de esta ley, se ha centrado en el artículo 2, que sin duda es un artículo que ha causado ruido para nuestro rubro en particular, porque se relaciona con la capacidad de poder investigar en este tipo de temas, poder ejecutar actividades, por ejemplo, de ethical hacking, o actividades, en este caso, de descubrimiento de vulnerabilidades, sea cual sea, en este caso, el mecanismo, sería sancionada. Y hay mucho de la investigación que justamente se ha centrado en ese escenario, relacionando este tipo de temas con temas investigativos. Y justamente ha sido un tremendo motor a nivel mundial el poder
conocer también nuestro estado de seguridad en base justamente a este tipo de mecanismos de investigación. Pero por otro lado tenemos que hay otro tipo de incentivos que hoy día están más lejanos, más difusos, y que probablemente ocasionarían también algún remesón o algún movimiento en las organizaciones, y que tiene que ver con penalizar derechamente a las organizaciones o al comité directivo de las organizaciones que hoy día generan este tipo de brechas. Y ahí no solamente me estoy refiriendo al ámbito local específicamente, sino también me estoy refiriendo a estos grandes grupos de organizaciones o grandes grupos tecnológicos que hoy día salen con vulnerabilidades al mercado, no resguardando en este caso la seguridad que hoy día está tocando en este tipo de temas a las personas. Por lo tanto, desde ahí me parece que si estamos hablando, comenzamos a ver esta temática desde una mirada sistémica, bueno, veamos dónde están los incentivos en este tipo de temas. Y los temas investigativos, si bien no estoy de acuerdo de manera personal con el artículo 2, también veo que hay otras formas de poder investigar. El camino, por ejemplo, que nosotros hemos seguido, un camino investigativo, en donde nosotros hemos ido investigando cómo las empresas, las organizaciones han ido construyendo seguridad y cómo desde ahí también van apareciendo nuevas investigaciones aplicadas que permitan reducir este tipo de riesgos. Por lo tanto, no es la única forma de investigar, pero sí la investigación más asociada a vulnerabilidades, brechas, que está ultra difundida, es un motor, es una pieza en este proceso de construcción de la seguridad. Es un temazo lo que plantea ya. Es un temazo porque, y si te das cuenta, también tiene que ver con cómo se plantean las cosas. Yo creo que es una cuestión cultural también, lo que estáis planteando, porque siempre se le da mucho auge al modelo sancionatorio. Es decir, vamos a prohibir esto o vamos a sancionar con mano dura. Eso es lo que más se ha escuchado en los últimos años. Sin decir nombres, pero es lo que más se escucha en la tele también, que se va a castigar, que se va a reprimir, y mucho tiene que ver con educar. No, la política de la represión no funciona, lo de la prohibición tampoco, en términos generales, no solamente seguridad de la información, sino que en términos de la vida. Estamos hablando que cuando se trató de prohibir el alcohol, no, eso no funcionó. Lo único que le diste es más poder a la ilegalidad. Cuando tratáis de reprimir ciertas drogas, tampoco funciona eso. No, en general eso no funciona. Lo que tenéis que formar es formar personas. Eso es lo que hay que hacer. Es educar. A través de la educación se logran cosas, no a través de la represión. Eso, por lo menos, mi modo de ver las cosas de manera transversal. Y respecto a los modelos, que es un tremendo punto que tocáis, Freddy, porque respecto al punto de los modelos de incentivo, yo creo que para los que trabajamos en tecnología y en seguridad, los incentivos están súper claros desde la construcción de manera segura, lo que es el Security by Design y el Privacy by Design. O sea, una construcción de software que considera seguridad de la información hacia el final del ciclo de vida del desarrollo, te va a salir más caro que considerarlo a lo largo del ciclo de vida del desarrollo. Y hay N indicadores, y cada vez hay más indicadores que te lo demuestran. Sin embargo, desde el punto de vista de la organización, no es tan válido, y yo creo que eso tiene que ver con un tema de cultura organizacional relacionada a seguridad de la información. Y ahí es donde los que estamos hablando ahora somos llamados a levantar la voz y poder diseminar información, transmitir información, difundir información, bueno, y que es parte de lo que también quiere lograr este podcast. Pero son dos tremendos puntos los que estoy comentando. O sea, yo creo que la cultura organizacional es algo que debería ser el corazón de la organización, porque tú podés, los problemas técnicos tú los podés remediar, pero problemas culturales no se remedian como los problemas técnicos, son mucho más difíciles. Generaciones, a veces. Claro, son generaciones, o que la alta dirección, por eso se habla que las políticas de seguridad y los modelos de construcción de seguridad tienen que estar apalancados por la alta dirección. Básicamente en eso, porque la alta dirección es el reflejo de cómo tiene que ser la cultura organizacional de la organización, valga la redundancia. Solamente eso quería complementar con lo que tú dijiste. Sí. Sobre el tema de la prohibición que mencionaste, ahí la reflexión que le podría dejar a nuestros auditores que nos escuchan es, o sea, si realmente prefieren que, o sea, porque
les van a escanear los puertos, van a buscar vulnerabilidades, probablemente las van a conseguir, pero prefieren que sea alguien como, no sé, un pentester como nuestro querido Robinson, o que sea Lazarus, o que sea algún otro APT. Entonces, o sea, una vez que se empieza a ilegalizar esto, o sea, igual se va a hacer, solo que quien lo haga no te va a reportar nada. Solamente los malos van a poder hacer esto. Así es. Ahí, un poquito dándole contexto a lo que está diciendo Yamil, un APT es un grupo de hackers, ¿ya? O sea, APT es amenaza persistente avanzada, Advanced Persistent Threat, ¿ya? Y se hace alusión a los grupos que se dedican a obtener beneficios vulnerando la seguridad de las organizaciones. Entonces, claro, ahí lo que plantea Yamil es, ¿quieres que lo haga una persona que te va a decir, oye, tienes esta vulnerabilidad, tienes que arreglarla? O alguien que si encuentra eso va a ir y te va a pegar de la forma más dolorosa posible para obtener un beneficio. Básicamente esa es la comparativa que está planteando Yamil. Mi gente, yo sé que la conversación está muy entretenida, pero adquirimos un compromiso interno de no tomarnos toda la tarde para no abusar del tiempo de las personas que nos escuchan. Ya nos comprometimos a tratar de hacerlo en alrededor de una hora, ya estamos casi cumpliendo y poquito pasados de ese tiempo, así que quisiera pasar directamente a la parte de lecciones aprendidas, ¿ya? Porque claro, vamos a estar analizando casos, vamos a estar analizando sucesos que ya pasaron, ¿ya? Pero ¿cuál es la relevancia de estos sucesos, más allá de centrarnos en lo que ya pasó y en las consecuencias de eso? ¿Qué se aprendió? ¿Qué fue lo que gatilló? ¿Qué cambio generó en comparación a lo que estamos viviendo hoy en día, pensando que esto fue en 2013? ¿Ya? Me gustaría pedirle ahí una reflexión cortita cada uno, ¿ya? Para que podamos cerrar esto con las lecciones aprendidas. No sé, Carlos, si queréis partir. Vale. Mira, referente al caso tal como tal, yo creo que, bueno, parte de las lecciones aprendidas, yo creo que de manera más largoplacista hasta el día de hoy, es que son las personas las que hacen seguridad, eso primero que todo. ¿Ya? El ataque, si bien se usaron herramientas tecnológicas, al final hay una falla humana, hay varias fallas humanas en distintos procesos que posibilitan el ataque. Desde el punto de vista del caso como tal, está que, bueno, este caso, para bien o para mal, lo que hace, para bien, por supuesto, mejor dicho, lo que hace es acelerar la inserción de las tarjetas con chip por esos años en Estados Unidos. Lo cual fue súper relevante porque mayor seguridad cambia, obviamente requiere una tremenda inversión, lo cual también fue un problema en ese momento, y de lo cual también Target tuvo que hacer cargo de una parte importante, pero yo creo que acelera las cosas, o sea, la divulgación o la exposición de un hallazgo, de un problema de seguridad grave, como también hemos tenido recientemente y también en los últimos años, que tal vez siempre lo hemos tenido, pero ahora se sabe más, hay que decirlo, lo que te permite es aprender. Y en el aprender nosotros podemos mejorar. Entonces, del caso Target como tal, yo creo que el gran punto positivo es que acelera la inserción y la obligación de que las tarjetas sean con chip, lo cual también se transforma en un requerimiento legal. Y quiere decir que Estados Unidos, para bien o para mal, hay ciertas cosas donde funciona como modelo. Y yo creo que como lección aprendida un poco más amplio, es que te das cuenta que al final los que construyen seguridad son las personas, no las máquinas. Las máquinas se configuran, pero somos las personas las que hacemos seguridad. Yo me quedaría con eso. ¿A quién le pasa ahí el balón? Le paso el balón a don Freddy ahora. De cabeza. Oh. Oye, a ver, para poder terminar mis conclusiones como lecciones aprendidas de este caso, bueno, a ver, lo primero es poder identificar lo más crítico y accionar todos los mecanismos de seguridad hacia lo más crítico. Lo otro, que cualquier implementación tecnológica debe tener sentido y debe ser gestionada en el tiempo. Por lo tanto, es fundamental que la organización se vaya nutriendo de nuevos indicadores, en este caso de amenaza y nuevas prácticas, que le permitan verse actualizadas en el tiempo. Por otro lado, sin duda, que hay una temática también de por medio ahí que no es menor, que la normativa o la certificación como tal en este tipo de temas nos hace seguridad. Y
vemos que hay una certificación sumamente relevante para el mercado que tenía implementada en este caso Target, y bueno, fueron igualmente hackeados. Por lo tanto, eh, eh, más allá de la certificación o del alcance de una certificación, debiésemos cuestionarnos hacia dónde estamos apuntando en nuestros mecanismos de seguridad de la información y ciberseguridad. En definitiva, qué es lo que hoy día estamos conservando como procesos de gestión o procesos ligados a la seguridad. Y ahí finalmente me quiero quedar con algo que también apareció ahí hoy día en la apertura del mes de la ciberseguridad en el Congreso. Ahí también destacar también todo el empuje que ha hecho el CECIR también y los senadores, en especial Kenneth Pugh y también Arboe, en este tipo de temas, para empujar este tipo de temáticas. Y hoy día se dio una situación bien especial porque la sesión también asistió Chema Alonso, que todos lo conocen, conocido hacker y también ligado a una institución que también da servicios de consultoría. Y ahí en una parte de su ponencia o de las, no me acuerdo si estaba respondiendo algunas dudas, en este caso del grupo de senadores, indicó que debemos prepararnos para el mundo que viene, ¿ah? Fomentando como esta visión más humanista, en este caso hacia este tipo de temáticas. Y prepararnos para un mundo que viene dentro de este entendimiento también que hemos venido desarrollando, más ligado al entendimiento sistémico, biológico, tiene que ver con el conservar, tiene que ver con el hacernos cargo ahora. Ese hacernos cargo para este mundo que viene tiene que ver con los cambios que hacemos nosotros en nuestros haceres, en nuestros comportamientos, en el ahora. Y no tiene que ver con ligar esa responsabilidad a un ente futuro, ni a nuestro hijo, ni a las generaciones que vienen. La seguridad, el cambio de este tipo de temas, es parte de nuestra responsabilidad en el ahora. La pelota. La pelota es para Doña Reis. Ya, gracias, Freddy. Mira, yo voy a seguir porque yo estaba haciendo mis reflexiones y van más o menos por el hilo de lo que estaba diciendo Freddy. Pero quiero decir algo más. Y algo que nos enseña también este caso en específico es que no tenemos o las organizaciones no se deben confiar netamente digamos en la tecnología, que eso fue lo que comenté anteriormente, sí, y por otro punto, no, o sea, se debe ver la seguridad como un ciclo de mejora continua que está vivo y que debe medirse constantemente y tratar de mejorarse y llegar a los siguientes niveles constantemente. Eso es o sea, tiene que ser un hecho dentro de las organizaciones, por una parte. Y lo siguiente es pensar en que siempre podemos ser atacados, pero no vamos a saber ni cuándo ni por qué punto específicamente de la organización vamos a ser atacados. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Clasificas los niveles de riesgo, clasificas los niveles de importancia de los activos de información, que ya los habíamos dicho que significaban en este caso, y a partir de ahí comenzar a hacer la construcción de seguridad, pero no esperar a que venga un ente y te regule y que tú simplemente llenes un checklist por cumplimiento, porque tienes que entregar y está válido el cumplimiento, pero no solamente tienes que hacer el cumplimiento, sino que hacer que ese cumplimiento de verdad funcione para tu organización y no que simplemente sea un cumplimiento, ver cuáles son los objetivos de negocio, ver cuáles son las partes más críticas de la organización y en función de eso, alrededor de eso, comenzar a construir seguridad. Eso sería los puntos más importantes que yo creo y que yo rescato del estudio de este caso, que se basan en no confiarnos, pensar siempre que vamos a ser atacados y estar pendiente de las alertas que nosotros o que las organizaciones mismas, digamos, reciben de ellas mismas, de su infraestructura, de sus equipos, de sus procesos.
Y finalmente que no todo funciona de la misma manera para todas las organizaciones. Por eso es que hay que hacer un entendimiento específico del negocio. Y ahí, bueno, la pelota es para Yamil. Muchas gracias. Bueno, acá en una variación de algunas cosas que ya han mencionado, hacer de nuevo el énfasis en que las herramientas en sí mismas no son soluciones. Las herramientas potencian que la organización pueda solucionar ciertos problemas, pero hace falta usarlas adecuadamente. Y por eso quiero hacer de nuevo el énfasis en que, o sea, ir y comprar la herramienta, o sea, como cuando uno va al mall o al supermercado o a la ferretería o a donde sea y compra algo, ok, eso es emocionante, pero hay que hacer el trabajo aburrido de luego utilizarlo adecuadamente, ver el manual, instalarlo correctamente, hacerle seguimiento, hacerle las mantenciones. Eso es lo que realmente nos permite que esa adquisición dé los frutos que uno quiere dar, y lo mismo ocurre con la ciberseguridad. Si no hacemos el trabajo aburrido, si no hacemos los controles de cambio, si no monitoreamos las alertas, si no estamos pendientes de que todo esté funcionando, al final lo que estamos es gastando dinero, pero no estamos comprando seguridad. Excelente. Oye, me quedé casi sin reflexiones, las dijeron todas, pero de hecho, como que estaba pensando en una, le tocó a Freddy, y como que justo dijo algo parecido. Después pensé en otra, le tocó a la Riz, y dijo algo parecido. Pero bueno, y yo me voy a quedar con otra reflexión, bueno, haciendo también, o conectándome con todo lo que dijeron, ¿ya? Sí, hay que pensar en construir seguridad, en que vamos a ser atacados en algún momento, no en que ojalá no nos pase, y construir seguridad pensando, ok, cuando eso suceda, ¿cómo vamos a reaccionar para mitigar el impacto? Yo creo que eso también, eso muy de la mano con lo que decía Reis, es parte de mi reflexión. Y la otra es siempre considerar que defender es más complejo que atacar, ¿ya? Entonces, claro, cuando yo estoy del lado de un atacante, yo necesito descubrir una vulnerabilidad y explotarla, y con eso pegué el golpe. Pero cuando estoy defendiendo, yo tengo que considerar toda la gama de posibilidades que podrían significar que un atacante dé el golpe. Entonces, claro, también hay una dificultad mayor en la defensa, porque tengo muchas más cosas que gestionar y que preparar, y muchos más casos en los cuales ponerme, y por lo tanto es muy necesario definir qué es lo más crítico, porque si no, los que hemos estado en ese proceso de tratar de buscar todas las posibilidades, no nos volvemos locos si no acotamos ese alcance. Ya va más allá de lo que conversamos de la Organización por Sanidad Mental. Definir lo más crítico siempre va a aliviar un poco la carga de las personas que estamos en esto de la seguridad de la información. Con eso cerramos. Bueno, podríamos estar hablando un montón más de este mismo caso y de seguridad. Hay varios apuntes que yo por lo menos tenía acá que se nos quedan en el tintero, pero obviamente los podemos ir retomando semana a semana. Así que eso, muchas gracias a todos y a todas los que se tomaron el tiempo de escucharnos hasta el final. Nos pasamos un poquito de la hora, pero bueno, la conversación espero que haya estado entretenida. Vamos a salir también por YouTube, así que despidámonos de la gente que nos va a ver también por YouTube. Chao, chao gente. Muchas gracias por todo. Chao, chao. Chao. Así que eso. Chao, muchas gracias. Muchas gracias Freddy, Reis, Yamil, Carlito. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao.